bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de Citizen Kane o El Ciudadano o Ciudadano Kane, como prefiera llamarla, a esta película de 1941 dirigida por Orson Welles y que es considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Para algunos incluso la mejor. Ahora, más allá de si es la mejor o no, lo importante es saber cuál fue la relevancia de esta película, por qué es tan importante. En eso van a estar todos de acuerdo, en que El Ciudadano mostró toda una serie de renovaciones en cuanto a la estética, la forma de narrar, que definitivamente marcaron un antes y un después en la historia del cine. Primero vamos a hablar de Orson Welles. ¿Sí? El Ciudadano, Orson Welles van de la mano, no se puede separar en este caso jamás la película de su director, también fue su protagonista y además fue uno de los que escribió el guión. Y Orson Welles no fue otro director de cine, fue uno muy relevante por muchas razones. Para hablar de la película tenemos que hablar del director. Y para hablar del director en Ciudadano Kane tenemos que hablar de dónde venía Orson Welles, qué venía haciendo y cómo es que termina filmando El Ciudadano. Era un exitoso director teatral y aparte en 1938 había generado todo un revuelo y escándalo en algún punto también. ¿Por qué? Porque había leído La Guerra de los Mundos en la radio. Pero la había leído no como si se tratara de una ficción, sino como si efectivamente estuviera viendo una invasión alienígena. Entonces, bueno, eso generó mucha repercusión y derivó en que la RKO, el estudio de cine RKO, le ofreciera un contrato para filmar películas. Orson Welles acepta. ¿Por qué? ¿Qué le ofrecía la RKO que no le ofrecían los otros? Libertad creativa. Él iba a poder hacer casi que lo que quisiera. ¿Sí? Con eso en la mano, ahí se dispone a hacer lo que fue El Ciudadano. Para filmar esta película, él por un lado se reúne con Herman Mankiewicz, y por otro lado convoca a directores de fotografía que se habían exiliado de Alemania a raíz de la guerra. ¿Y por qué es importante el tema de los directores de fotografía? Porque en los años 20 en Alemania se había dado el expresionismo. El expresionismo que, tuvo lugar en varias ramas del arte, en el caso del cine se había caracterizado por cuestiones que tenían que ver con generar imágenes que le dieran mayor expresividad a lo que se estaba contando, ¿sí? O sea, no era un cine tanto realista como expresivo. O sea, paredes que no tenían forma de paredes, sino que tenían una forma que generase, por ejemplo, mayor claustrofobia. El gabinete del Dr. Caligari es como el mayor exponente del expresionismo alemán de esa época. Entonces, esos directores directores de fotografía que venían de Alemania, de hacer ese tipo de cine, se establecen en Estados Unidos, Orson Welles también los convoca e influyen en lo que va a ser visualmente El Ciudadano. Entonces, en términos de imagen, de lo técnico, El Ciudadano genera varias cuestiones muy novedosas. Por un lado, lo que te decía antes, los claroscuros, los contrastes, todo eso influenciado por los directores de fotografía que venían de Alemania. Y un uso expresivo de la luz. Por otro lado, va a haber un tema con el gran angular y la información que la lente permita ver en el plano. O sea, una de las cosas que hacía Orson Welles, por ejemplo, era poner la cámara en el piso, romper los pisos del estudio para poner la cámara lo suficientemente abajo como para mostrar los techos. ¿Y qué tiene esto de especial? Que no se mostraban los techos. O sea, vos ves películas de Hollywood anteriores a los años 40 y no hay techos. Bueno, en El Ciudadano empieza a haber techos. Esto en realidad no es que lo inventa 100% Orson Welles, sino que él dijo que su mayor influencia para hacer esta película fue ver La Diligencia de John Ford. ¿Sí? Esta es una película de western de 1939, una de las más relevantes del cine de western, y que tiene esta experimentación con el tema de las tomas picadas y contrapicadas. Entonces él está muy influenciado por ese tema y lo incorpora al Ciudadano. Y el uso también del picado y del contrapicado tiene que también una razón expresiva. O sea, si vos pones la cámara muy arriba, te va a dar la sensación de que hay algo superior mirando y de que lo que está mirando es más pequeño. Si pones la cámara abajo, lo que estás enfocando va a parecer más grande, más importante.
¿sí? En términos de personajes, de jerarquía, de los que están en escena. Otra cosa que hace Orson Welles como innovación en El Ciudadano es el uso de los flashbacks. El flashbacks que hoy en día es tan común ver en las películas, bueno, básicamente la narración del Ciudadano Kane es un gran flashback. O sea, la película inicia, y ahí ya nos metemos en lo narrativo, con como un ingreso a esta mansión donde vive este súper empresario importante. Entran a la mansión, se acerca a una ventana iluminada, Kane está en la cama y muere. Y antes de morir, ¿qué hace? Dice Rosebud. La razón de ser de la película es saber por qué lo último que dice este hombre es Rosebud, que en principio no significa nada. Entonces la película lo que hace es ir para atrás todo el tiempo para saber qué fue lo que motivó a este hombre a decir Rosebud como última palabra. Y eso va ligado con la innovación del Ciudadano en cuanto a la narrativa. ¿Por qué? Yo te dije que Kane está solo en su habitación de su mansión, dice Rosebud y se muere. Paso siguiente, entra la enfermera, lo descubre muerto y lo cubre. ¿Qué va pasando después? Bueno, mandan a un periodista a averiguar por qué fue Rosebud la última palabra que dijo este personaje. Y ahí, en eso que yo te dije, no sé si notaste que hay algo que no tiene sentido. Y es que un periodista va a investigar qué fue lo que motivó a este hombre a decir Rosebud como última palabra. Pero en realidad nadie lo escuchó decir esa palabra. O sea, el único que estaba ahí viendo que Kane decía Rosebud fue la cámara. No había testigos. Entonces, desde ese primer momento, la película plantea, hola, esto es un artificio y vamos a estar jugando con lo que sabés, con lo que no sabés y con lo que se va a resolver o no. O sea, plantea una ambigüedad que en el cine anterior no estaba. O sea, vos fíjate que para la misma época está Lo que el viento se llevó. Es una película que va a ser clara con la información. En cambio, El Ciudadano lo que permite es generar una narrativa ambigua donde al espectador se le va a contar algo que puede o no ser cierto y que le va a generar una duda y que le va a generar angustia aparte, porque le va a decir, este hombre dijo Rosebud, ¿y por qué? Y se va a ir para atrás con la certeza de que eso nunca lo vas a poder resolver. Y a través de estos flashbacks, el ciudadano va a ir para atrás tratando de investigar o de descifrar por qué este hombre dice Rosebud al final, y en el fondo sabes que nunca lo vas a poder saber. Por lo menos no con certeza. ¿Por qué? Porque está muerto. Más allá de la ambigüedad de que sea una palabra que nadie escuchó, pero que sea la razón de ser de toda la película. Y aparte de todo esto, hay que decir que El Ciudadano Kane no es una película que salió de la galera, sino que está inspirada, no hay demasiadas dudas respecto a eso, en William Hertz, que era justamente, Foster Kane, o sea, era un multimillonario, dueño de medios, empresario, con muchísimo poder, que de hecho tuvo tanto poder que boicoteó la película porque sabía que hablaba de él. De hecho, El Ciudadano Kane no fue un gran éxito en Estados Unidos, tuvo una distribución más bien limitada por el boicot de Hertz, que era dueño de muchas de las empresas que podían encargarse de esta distribución. Incluso él tenía acciones en la RKO, o sea, la productora de la película, con lo cual la película fue boicoteada de todas las formas posibles. Y si bien en Estados Unidos no tuvo gran alcance justamente por esto, sí lo tuvo en el resto del mundo. Por todo lo que fue la innovación en cuanto a la técnica y la innovación narrativa, en todos estos sentidos, incluso a nivel industria, porque él se animó a hacer una película bastante incómoda dentro de lo que fue la industria, por todas estas razones que es que El Ciudadano es una de las películas más importantes de la historia del cine. Si es la mejor o no, no lo voy a decir yo, pero definitivamente marcó un antes y un después y esa es razón suficiente para que la veas. Si este video te sirvió, te invito a que le des like y te suscribas al canal. Nos vemos en un próximo video.